Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocía que hablaban, que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. En esta mañana te pedimos que tú hables a tu iglesia, a cada uno de nosotros, y que pongamos por obra, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, mis hermanos. Le he puesto a este mensaje: la iglesia ante la oposición. Imagínese usted que alguien lo amenace de muerte si usted y yo no dejamos de hablar de Jesús. Muchos de nosotros estaríamos tentados a callar, ¿verdad? A decir, pues yo no me voy a dejar matar por esto, ¿verdad? De todas formas, la obra es del Señor. Dios sabe cómo va a ser para que su palabra sea predicada. Él dijo que toda su palabra iba a ser predicada en todo el mundo, así que Él sabe cómo lo va a hacer. Y si yo no hablo, de todas formas, también Él dice que las piedras van a hablar, así que piedras les cedo el lugar. Sería una salida fácil, hermano. Sin embargo, nosotros vemos que la oposición ahora no se está manifestando de la forma que se manifestó en el principio de la iglesia y en el tiempo antes de la iglesia. Hoy la oposición se está manifestando de una forma sutil. Por eso el apóstol Pablo dice a la iglesia segunda de Tesalonicenses que no ignoremos, porque el misterio de la iniquidad está en acción. De alguna manera sutil, sin que yo me dé cuenta, el enemigo está minando la mente de las personas para que no hagan nada que favorezca al reino de Dios. ¿Está aquí? Y entonces la iglesia, hermano, en toda la tierra, o por lo menos aquí en El Salvador es que se ve, no sé, en otros países, pero la iglesia está quieta, bien mansa, ¿verdad? Como el lago de Galilea, creo que ese es el mar, el muerto. Quieto, hermano. No hay vida ahí. Entonces, el enemigo está tranquilo porque la iglesia no le genera ningún problema. Y por eso el ataque de él es espiritual, meramente espiritual. En aquel entonces, hermano, la iglesia se había manifestado con hechos milagrosos, con prodigios, y eso trajo una alerta a los religiosos, hermano, aquellos que no quieren que se divulgue la verdad porque les es perjudicial.
En esa ocasión, Pedro y Juan iban a la hora de la oración al templo. Y estaba un hombre allí, hermano, que tenía 40 años de estar inválido. Y cuando este hombre vio venir a Pedro y a Juan, se les quedó viendo, porque esperaba que ellos le dieran una moneda. Pero aquellos hermanos iban sin dinero, no llevaban dinero. Y cuando lo vieron, ellos entendieron que era una mirada de una limosnita, por favor. Y ellos le dijeron, Pedro le dijo, mira muchachos, nosotros no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y tomándolo de la mano, el hombre se incorporó y comenzó a alabar a Dios y a glorificar a Dios. Y la gente, hermano, que estaban allí, los religiosos, al ver eso, no les gustó. Es que, hermano, a los religiosos no les gusta que las personas hagan el bien, porque no les conviene. Ellos, la envidia es tan grande, como dicen algunos vehículos, la envidia es peor que el hambre, dicen. Entonces no les gustó. Y dijeron, ¿cómo es eso que estos hombres, en el nombre de quién hacen ustedes eso? Vinieron los sacerdotes, hermano, y vinieron los líderes de la iglesia y todos los líderes judíos a reclamarles que por qué y en nombre de quién habían sanado a esa persona. Oiga lo que les molestó. Ayer nosotros salimos, hermano, a visitar personas, a evangelizar, y había una señora allí. Y entonces me acerqué a saludarla, y cuando empecé a hablarle de Jesús, ella me dijo que no era, era de una religión, ¿verdad? Lo de nosotros no es una religión, lo de nosotros es una relación con Dios, amén, ¿verdad? Y yo soy de la religión tal, me dijo. Ah, mire, le dije yo, eso significa que usted cree en un ser supremo, en un Dios, le dije. Sí, me dijo, al mismo Dios. Probablemente sí, le dije yo, es el mismo Dios. Lo que pasa, le dije, que nosotros tenemos diferentes maneras de acercarnos a Dios, pero la Biblia nos enseña una sola manera de acercarnos a Dios. Claro que se lo dije con mucho amor, con mucha gracia, me acompañaba mi hermano Julio. Pues nomás yo empecé, hermano, llegó otra persona y se puso atrás así. A custodiar, y yo sentía la presencia de eso como si fuera un demonio allí, hermano, atrás. Y cuando yo percibí, le dije, ¿y usted cómo se llama? Me llamo fulanita de tal. Mire qué bueno que está escuchando usted también la palabra, le dije. Eso es bien importante, porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Así le decía nomás. Entonces, la gente, cuando uno empieza a hacer lo bueno, la gente se opone. Y estos se opusieron. Tanto así que los agarraron, hermano, y los metieron a la cárcel. Pero después, hermano, no hallando nada de qué acusarlos, porque lo que habían hecho era notorio. El hombre ahí estaba sano. Y ya no era un niño, hermano, era un hombre de 40 años. Fueron a decirle a sus papás que si en verdad ese era el hijo que había estado inválido. Y ellos le dijeron, si él ya está grande, pregúntenle a él. Y vinieron y los intimaron a ellos y les dijeron, les prohibimos, los vamos a dejar libres. Oiga, pero les prohibimos que vuelvan a hablar en el nombre de Jesús en este lugar. ¿Cuál hubiese sido la reacción de la iglesia hoy? Yo siempre me pregunto, ¿cuál hubiese sido la reacción de la iglesia? ¿Cuál sería la decisión que hubiéramos tomado nosotros ahora? Hermanos, si ahora el enemigo gobierna mucho nuestro país, en cualquier parte que usted va, hay un gobierno independiente al gobierno central. Y la iglesia teme entrar. Ahora, hermano, el enemigo lo ha hecho de otra forma. Le está cerrando
está amurallando las ciudades. Y hasta ponen rótulos y dice ahí, se prohíbe evangélicos, se prohíbe estos y se prohíbe todos los que prediquen la palabra de Dios. Y entonces ya uno solo llega a la puerta y se queda viendo así. ¿Qué tal si la iglesia, hermano, fuera una iglesia que el Espíritu Santo en ella le diéramos la libertad de que se manifieste con poder y gloria? Si la cárcel se abrió para sacar a Pedro, para sacar a Pablo, ¿no cree que esos portones se van a abrir para que la iglesia entre y predique? Pero el enemigo sutilmente, hermano, nos silenció. A Pedro le dijeron, tienes que callar, te prohibimos predicar. Pero al rato, hermano, ellos estaban predicando y dijeron, ustedes piensan que se debe obedecer a los hombres antes que a Dios. Eso es lo que piensan ustedes. Pero nosotros, le dijo Pedro, no vamos a parar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Esa era la posición de la iglesia en aquel entonces. Pero ahora, hermano, la iglesia está tan quieta que a nadie despierta. Si hasta cuando cantamos las alabanzas, hermano, en lo personal me siento preocupado. Porque el enemigo, hermano, está adormeciendo la iglesia. No permita usted que el enemigo le vaya a adormecer su vida espiritual. No permita, hermano, esfuerce. La Biblia dice que el reino de los cielos, desde los días de Juan el Bautista, sufre violencia. Y los violentos son los que lo arrebatan. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellos que le dicen a su carne, levántate y vas para la iglesia, levántate y ora, levántate y predica, eso es ser violento con la vieja naturaleza uno. Eso se arrebata en el reino de Dios. Pero los que dicen, ay, otro día voy, es que está haciendo mucho frío. Aquí en El Salvador, frío, hermano, sería un milagro. Es que tengo que, hoy sale tal cosa que me gusta, otro día voy. Y entonces el enemigo dice, eso mi muchachito, felicidades, así me gustan. Él está haciendo eso, hermano. La oposición antes era así, frente a frente. Está el rey Nabucodonosor y se le ocurre construir una estatua que medía 30 metros de altura y 3 metros de ancho. ¿Se puede imaginar usted esa estatua? De puro oro, toda. Y él dijo que para la dedicación de la estatua, hermano, tenían que estar todas las personas importantes de su reino para la dedicación. Y como en el reino él había puesto como alguien importante a Daniel, a Sadrach, a Mesach y a Abednego, tenían que estar allí. Y cuando ya estaban todos reunidos y la gran estatua que la puso en el valle de Dura, que era en la provincia de Babilonia, vino un mensajero del rey y se paró y dijo, sabemos que aquí han venido gente de todos los pueblos que hablan en diferentes lenguas. A ustedes, a todos ustedes. Allí estaba Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, acuérdense, que eran hombres fieles a Dios. Pero el mensajero del rey está diciendo, a todos ustedes, el rey les ordena que presten mucha atención a los músicos. Y cuando los músicos suenen sus instrumentos, todos se van a tener que postrar hasta el suelo y van a tener que adorar a la estatua de oro que el rey ha levantado. Y hermano, toda la gente estaba pendiente cuando los músicos empezaran a sonar las trompetas, todo lo que ellos tenían allí. ¡Bum! Se tiraron todos al suelo. Allí habían de todos los pueblos, hermano. Y seguramente muchos hebreos allí, muchos judíos allí, porque estaban cautivos.
y se tiraron, hermano. Figura de la iglesia infiel. Pero se quedaron 4 varones de pie ante una orden del rey. El que no lo haga, inmediatamente va a ser arrojado al lago de fuego y al horno de fuego. Hermano, ese horno de fuego no era un horno para hacer pan como los que ahora nosotros conocemos. Así, ¿cuántos conocen esos hornitos así de tierra? No eran de esos, hermano. Supuestamente esos eran hornos que estaban recalentados todo el tiempo porque los ocupaban quizás para cocer ladrillos. Eran grandes. Cabían todos los que quisieran meter ahí. Y vinieron los envidiosos. Es que siempre hay gente envidiosa, hermano. Gente que te quiere echar zancadilla. Más cuando uno está así, en calma, es más fácil votar a una persona. Cuando alguien está firme, hermano, cuesta más votarlo. Pero cuando alguien está así, todo aguado, se cae. Con un soplidito se cae. Y vinieron y le dijeron, Señor Rey, oiga cómo se presenta, hermano. Nosotros quisiéramos que tú vivieras para siempre, Señor. La idea de la estatua de oro era ese rey eternizarse. Porque en el sueño de él solo vio la cabeza de oro. Pero él lo mandó a hacer todo de oro. Y ellos le dijeron, quisiéramos que tú vivieras para siempre, Señor. Pero tú diste una orden, Señor, que aquel que no se postrara ante la estatua al sonido de la música, que fuera arrojado a un fuego, a un horno ardiendo, Señor. Y hay 3 varones, Señor, a los cuales tú les has dado puestos importantes en tu gobierno, Señor. Oiga, que no te obedecen a las órdenes, no adoran a tus dioses, ni se postran ante la estatua de oro que tú has levantado. Se enojó tanto el rey, hermano, y dijo, tráiganmelos inmediatamente. ¿Se puede imaginar usted que venga? Bueno, hay muchos presidentes en la tierra, ¿verdad?, que son locos, ¿verdad? Que de repente hacen unas locuras que uno dice, este está loco en realidad. Aquí en América del Sur hay uno que hace unas cosas, hermano, que solo a él se le ocurren. Imagine que él dijera, mándenme a traer a todos los cristianos aquí, pónganmelos en el estadio y que me digan si lo que mi comandante, usted ya sabe, dijo, no es verdad. Y entonces mucha gente no va a querer ir. Mucha gente no va a querer, y muchos iban a ir por miedo. Porque, hermano, ya al ver un fusil que lo apunta a uno se hace cargo hasta de la deuda externa de su país y dice, sí, yo fui, pues, pero tranquilo, pues, no me vayan a matar todavía. Y lo fueron a traer, hermano. Y le dijo el rey Nabucodonosor, he oído decir que ustedes, le dijo, no obedecen mis órdenes, no adoran a mis dioses ni se postran ante la estatua. Quiero darles una oportunidad. Oiga, hermano, ¿sabe que el enemigo le da oportunidad a la iglesia que peque? Sí. No te fuiste con el muchacho, pero inténtalo de nuevo. O sea, no te habló, pero intenta, tal vez te habla y te invita. Y te propone algo. No te lo fumaste, pero inténtalo después otro día. Y mire, le puede dar una oportunidad, le dijo. Traigan los músicos. Cuando oigan la música, póstrense ante la estatua, le dijo. Póstrense a ella y adórenla. Si no lo hacen, los voy a echar al horno. ¿Y qué Dios, le dijo, los podrá salvar, librar de mi mano? ¿Usted cómo cree que se sintieron esos hombres al estar delante del rey que le dijera eso? Hermano, lo más seguro es que haber hecho, Señor Rey, pero ellos están mintiendo. ¿A dónde están los testigos? Ellos nos vieron, ¿o qué? Nosotros nos arrodillamos, pero es que lo que pasa es que nosotros lo hicimos de una forma diferente, pero lo hicimos. No dijeron eso. Dijeron, ¿qué Dios podrá librarlos de mi mano? Sepa, Señor Rey, que si el Dios que nosotros servimos, que adoramos, no nos libra, no, el Dios que nosotros adoramos puede librarnos del horno
y de su poder, majestad. Puede hacerlo. Pero si Él no lo quiere hacer, de todas formas, nosotros no vamos a adorar a la estatua que usted ha levantado. ¿Será que la iglesia de hoy se pararía de esa forma como esos varones, hermano? A la iglesia uno le está diciendo, esto es pecado, hermano. Pero la iglesia sigue pecando. Y vino el rey y se enojó tanto, hermano, que los echaron en un horno. Y como al rey Nabucodonosor le gustaba presenciar sus juicios, él se quedó viendo que habían metido a 3 muchachos amarrados a un horno, pero vio que habían 4. Es que, hermano, Dios siempre va a intervenir en nuestro favor en los momentos difíciles cuando nosotros somos fieles a Él. Amén. Y vio y dijo Nabucodonosor, bueno, dijo, que no fueron 3 muchachos los que metieron al horno de fuego. ¿Cómo no, Dios? Pero yo veo 4 y el cuarto es como los dioses. ¿Quién cree que estaba allí, hermano? El mismo Dios con ellos. Dios envió a su ángel para que estuviera con ellos, hermano, y convirtiera ese horno de fuego en un ambiente agradable como aire acondicionado. Y se paseaban y se movían, hermano, allí seguramente alabando a Dios. Porque, hermano, la gente que confía en Dios, en la dificultad, en la alegría, alaba a Dios. Pero la iglesia que no confía en Dios, hermano, no alaba a Dios en la dificultad. Y eso estamos viviendo hoy. Y dijo el rey, sáquenlos de allí. Sadrac, Mesach, Abednego, ¿están bien, muchachos? Sí, estamos bien. Y los sacaron, hermano. Y los mentirosos, los envidiosos, hermano, a esos echaron al horno, y eso en el aire iban cuando se chicharraron y se convirtieron en cenizas. Las trampas que el enemigo pone para la iglesia, cuando la iglesia es fiel, Dios las usa para ellos. Allá estaba Amán haciendo una horca para Mardoqueo y la construyó para él. Los planes del enemigo, hermano, que quiere para destruir a los fieles, Dios los va a utilizar para ellos. Quiero contarle así a usted que el enemigo a nosotros como iglesia nos pone muchas trampas, pero Dios la va a usar para ellos. Y es precisamente lo que está pasando, hermano, con la iglesia hoy, y muchas veces personal con algunas personas, valga la redundancia. El enemigo quiso hacer cosas sucias que siempre hace en contra de nosotros, de nuestra familia, pero Dios la va a usar para destruir a los mismos enemigos. Amén. Así que, pero ¿qué es lo que se necesita, hermano? Mantenerse fieles. Y cuando venga el momento de la prueba, decir, yo sé que el Señor me va a sacar adelante. Quizás usted esté pasando un momento difícil, quizás esté en un horno mucho más caliente que el que metieron a estos varones. Y quizás ni lo sienta, pero esté pasando en ese proceso. ¿Sabe por qué? No lo siente porque decidió ser fiel a Dios. Creer que Dios no lo dejó, no lo va a dejar nunca. Como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Estaba en una situación difícil, pero él sabía que Dios no lo iba a dejar allí tirado. Al final Dios va a estar de mi lado. Pensaba que Dios no estaba de su lado. Eso pensaba Job. Pero él siempre se mantuvo firme, como viendo al invencible. Yo no sé qué cosas esté pasando a usted. Yo no sé cuál va a ser su actitud ante la oposición, o es la actitud suya ante la oposición. Si la actitud suya, hermano, es de retraerse o decir, no, mejor no nos metamos en problemas, Dios no va a hacer nada en su favor.
Pero yo he decidido que ya sea que Dios intervenga en mi favor, hermano, o no intervenga en mi favor, yo no voy a parar de predicar su palabra. Y le aconsejo y lo exhorto a usted, que ya sea que el Dios que usted adora y sirve no intervenga en su necesidad hoy, manténgase firme. Porque la recompensa en los cielos es grande, hermano. Aquellos hombres del capítulo 11 de Hebreos sufrieron toda clase de persecuciones, toda clase de ataques, pero se mantuvieron firmes, creyendo que el galardón que les esperaba a ellos es grande en los cielos. Amén. Cierre sus ojos. Padre, el enemigo se levanta para desbaratar los planes de tu reino, Señor. Pero nosotros seguimos confiando en ti. Como dijeron esos varones, Señor, mi Dios puede librarnos del horno y de la mano de los poderosos. Pero si Él no lo hace, nosotros siempre nos mantendremos firmes, creyendo que Él es fiel, que Él no nos va a dejar, que Él siempre estará de nuestro lado, porque nos ama con amor eterno. Padre, gracias por ayudarnos. Señor, quizás haya hermanos y hermanas que estén pasando situaciones difíciles, pero hoy en el nombre de Jesús, envía tu ángel, Señor, para que consuele, para que ministre sus vidas. Señor, tú enviaste a tu ángel para ayudar a esos varones en ese horno. Señor, tú enviaste tu ángel para liberar a Pedro y a Juan de la cárcel. Señor, tú enviaste tu ángel para liberar a Pablo y a Silas de la cárcel. Envía tu ángel, Señor, para ayudarnos en estos momentos en el que la iglesia está sufriendo un ataque que se necesita sabiduría, entendimiento para saber combatir contra ese ataque, Señor.